Hoy el Señor quiere hablar a sus vidas, porque usted está aquí en la tierra con un propósito. Y usted está hoy aquí en este lugar también con un propósito. Padre, te doy gracias, Señor, por este pueblo que es tu pueblo, Dios. Y ponemos delante de ti la palabra, que es viva y eficaz, para que esta palabra, Señor, penetre hasta sus tuétanos, sus conciencias, sus cerebros, Señor, hacia toda su genética, y active, Señor, la genética espiritual con la cual usted nos creó, Dios. Que sea tu gloria manifestándose a través de esta palabra, y que seas tú mismo, Señor, haciendo la obra en cada uno de ellos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo digo que estoy muy feliz de estar aquí y del tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. La pastora Arneli también está aquí. ¿Me va a saludar? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gozosos, ¿cierto? Mi invitación es para que como cuerpo de Cristo, ¿eh? Que somos, siempre estemos pidiéndole al Señor que venga su presencia en adoración. El Señor lo que más anhela es tener adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Aprender la Biblia, escuchar la Biblia, leerla es la revelación hacia nuestras vidas, pero que se les revele a ustedes especialmente qué es adorar a Dios. Este es el tiempo en que tenemos que empezar a adorar. No tanto conocimiento, sino que el conocimiento se le revela a usted en la adoración. ¿Amén? Y está muy lindo, está una iglesia muy hermosa aquí. Mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos. Y dice la palabra en el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Dígale que está a su lado, estoy muy feliz. ¿Usted sí está feliz? Ya estoy muy alegre de estar aquí en este templo adorando el nombre del Señor. Estoy alegre de estar contigo, adorando el nombre del Señor. Amén. Amén. El Señor nos envió la misión y la iglesia y el mover espiritual en que nosotros estamos es un mover apostólico y profético, como dice la palabra de Dios. Y es necesario que las iglesias que nosotros estamos cubriendo y Dios está permitiendo levantar, estemos en el mismo sentir, bajo la misma doctrina, con el mismo fluir. Amén. Para eso es necesarias estas reuniones, y vean que Dios nos ha permitido compartir un tiempo muy bonito y muy especial. Ninguno de los que está aquí está por casualidad. Dígale, usted no está aquí por casualidad. Así no entienda muchas cosas, usted no está aquí por casualidad, dígale. Así no entienda muchas cosas, usted no está aquí por casualidad. Yo no entiendo muchas cosas, pero los de Tunía no están aquí por casualidad. Ustedes entienden menos que yo. Los de Fusagasugá. Entonces, vamos a mirar Lucas capítulo 8. Lo que el Señor nos envió fue, la Biblia no dice que Dios le haya dicho a los apóstoles, a sus discípulos, no dice la Biblia, vayan y hagan ovejas, ¿cierto que no? ¿Alguna vez ha visto ese versículo? Vayan y hagan ovejas. Vayan y hagan ¿qué? ¿A dónde? A todas las naciones. El Señor Jesús tuvo oidores, simpatizantes, seguidores, discípulos, amigos y amados. Oidores. Hay muchos oidores
Dice la Biblia que oyen la palabra y salen gozosos. ¡Ay, tan bonito! Pero dice que esa se regó la semilla en él. Pero que vienen las pruebas y oidores, simpatizantes, seguidores, discípulos, amigos y amados. ¿Cuál le gusta más? ¿No le gustaría que le dijeran apóstol, profeta? Yo creo que es más importante que el Señor, ¿qué tal se le presente a uno y le diga apóstol? Yo creo que le diga, que se presente y diga mi amado. ¿Cierto? ¿Qué dice usted? Ya los otros son rangos, pero lo más importante es la comunión. Hay muchos que tienen títulos y no lo conocen. Y tienen oficinas y tienen de todo, pero no conocen al Señor, pero tienen título. ¿Sí o no? Bueno, le queda de tarea. Lucas 8. ¿Qué título tiene usted ahí? ¿Lo que qué? En el 8, ¿las mujeres sí sirven a Jesús? ¿Cuántas mujeres aquí anhelan servir a Jesús? ¿Y cuántas anhelan servir al Espíritu Santo? Ya las puse a pensar. ¿Y cuántos varones anhelan servir al Señor? Vamos a leer, aquí hay un relato de la parábola del sembrador, ¿cierto? Dice que alguna cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Muchos de los que están aquí no son constantes con Dios ni con la palabra de Dios. Y Dios quiere es que a partir de hoy usted sea constante con Dios y con la palabra de Dios. Hoy yo me voy a dejar usar por el Señor. Tengo la unción profética alborotada. De verdad. El Señor quiere que sea constante con Él. Que los espinos no dejen que la palabra y el amor que hay en su corazón para Dios le ahoguen el propósito de Dios. ¿Amén? Dios lo quiere usar. Dios nos quiere usar a todos. Depende de nosotros mismos. Pero hay algunas personas que tienen llamados de parte de Dios y son específicos, incluyendo algunos que llevan muchos años. ¿Dónde está la hermana Yolanda? Desde ahí le voy a decir que el Señor quiere y necesita que usted ya dé pasos espirituales y que no permita que su mente le siga demorando los procesos con Dios, porque no es tiempo de estar patinando como vas. Yo solamente repito lo que el Señor me está diciendo. Levante sus manos, hermanita, y cierra sus ojos. Y recíbalo, porque Dios necesita que sus discípulos y los que están recibiendo una enseñanza de pastores y de siervos durante mucho tiempo produzcan, y es tiempo de producir. Amén. Dígale que tiene, es tiempo de producir. Dígale, ya hemos gastado mucha ropa, es tiempo de producir.
Dios, para Dios. ¿Sí lo cree? Aquí viene hablando de la parábola del sembrador, pero vamos a leer desde el 16. Es que, bueno, perdón, vamos a leer, dice en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. O sea, algunos van a salir de aquí con mucho gozo. Pero estos no tienen raíces. Bueno, los que aquí están sí tienen raíces. Es que hay que echar raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay que creer siempre, con pruebas o sin pruebas. Hay que creer. Entonces lo que el Señor me estaba dejando ver es que los discípulos creen siempre. Hay uno que otro Tomás, pero bueno, algún día meterán el dedo, ¿cierto? En la llaga, ay, sí era verdad. Pero a esos Tomases le falta es más oír, porque la fe viene por el oír. Los discípulos de Dios, los discípulos del Espíritu Santo, que son los que se necesitan en este tiempo, los discípulos del Espíritu Santo. Nosotros somos discípulos del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas. Los discípulos no creen por un tiempo y luego se apartan. Los discípulos del Señor vienen pruebas, vienen vientos, vienen aguas, viene escasez, viene riqueza, viene frío, viene calor, viene hielo, siempre van a creer lo mismo en el Señor. Ahora está de moda que los pastores dicen gracias por su entusiasmo. Gracias por su entusiasmo. Voy a volver a repetir lo que dije porque no me entendieron. Por eso no están entusiasmados. Los discípulos del Señor creen en la pobreza y en la riqueza. O sea, cuando no tienen, creen. Y cuando tienen, creen más. Gracias por su entusiasmo. Eso lo aprendí en Pereira. ¿Sí que sí nos sirvió la idea? El Señor necesita discípulos. El Señor no necesita quejambrosos, sino discípulos. Es necesario que se levanten los discípulos en las congregaciones. Es necesario que aquí en Villavicencio se levanten discípulos. Es necesario que en la iglesia del Señor Jesucristo se levanten los discípulos. Pero primero es necesario que en la iglesia del Señor Jesucristo se levanten los que van a ser ejemplo. Amén. Dice acá, otra cosa que aprendimos allá y que vamos a tener que estar estudiando mucho es la cultura del reino de Dios. La cultura del reino. Porque el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino es el Señor Jesús. Pero el pueblo de Dios no tiene cultura de reino. El llano tiene una cultura, ¿cierto? Los llanos orientales tienen una cultura. Comen carne a la llanera, bailan joropo. ¿Qué más hacen? El chiburo, ¿qué? Las hallacas tocan el arpa.
todo es cultura llanera. Y hay diferentes culturas. Hay la cultura muisca, la cultura maya, y todos ellos respetaban sus creencias y de acuerdo a esa cultura hacían muchas cosas, ¿cierto? Y la defendían. Pero la cultura del cristiano, ¿cuál es? ¿Por qué las iglesias no se multiplican? El pueblo de Dios tiene que multiplicar. Si todas las iglesias y las congregaciones se multiplican, nosotros también nos tenemos que multiplicar. Porque nosotros no somos estériles, somos fértiles. En las congregaciones tiene que haber multiplicación. Y yo declaro que esto es un acto profético para las congregaciones de la Misión Apostólica y Profética Internacional Colombia en la tierra. Que así van a ser las congregaciones, se van a llenar. Porque nosotros somos fértiles. O si no, que el Señor levante otra gente que tenga semilla y regue. O a veces falta regar la semilla, ¿cierto? Porque si no se riega la semilla, ¿cómo se van a ver hijos espirituales? Necesitamos que el Señor obre poderosamente y necesitamos entrar en la cultura del reino. Y yo a veces me pongo cansón por el Facebook. Yo pone uno un mensaje de prosperidad y todo el mundo dice, me gusta. Entonces, 18. Pero pone uno la cultura del reino, cumpla lo que dice, sea puntual, no sea mentiroso, no le robe a nadie, sea íntegro. Eso es cultura del reino. Pero nadie pone me gusta, como que nadie lo ve. No lo ve. ¿Amén? ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Diga, tenemos que vivir la cultura del reino de Dios. Porque ¿qué tal un costeño tocando el arpa? ¿Usted ha visto un costeño tocando el arpa? ¿O un boyacense tocando el acordeón? ¿Lo ha visto? ¿Inspirado? Y el boyacense, ¡huepa, No, porque esa no es la cultura. Nosotros tenemos que aprender la cultura del reino de Dios. Amén. Y defenderla. Y defenderlo. Dice en el 8:16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Estamos hablando de los discípulos. Amén. Y los discípulos normalmente van a ser parecidos al maestro. En este caso, el maestro es el Señor Jesús. Pero siempre aquí en la tierra va a haber alguien que va adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo al que va adelante, siendo la señal, van a ser los demás. Por eso nosotros tenemos que multiplicarnos. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Con quién? No sé. Creo que con nosotros, ¿cierto? Pero si la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, entonces quiere decir que las iglesias se van a llenar. Menos nosotros. Todos. ¿Sabe qué pasa con las iglesias de Dios? Hay muchas congregaciones que no son de Dios y se llenan. Cuando usted estudia bien la Biblia se va a dar cuenta por qué no son de Dios. Pero las iglesias que son de Dios se tienen que desarrollar a la manera de Dios. Quiere decir que tiene que haber cultura de Dios, cultura del reino. Quiere decir que debe haber un orden en lo que se está haciendo. Amén. Allá tenemos que llegar. Quiere decir que para yo engendrar hijos espirituales tengo que andar yo espiritual. Pero si yo ando natural, ¿qué dice? ¿Cómo lo voy a engendrar espirituales?
¿Sí me suena a entender? O sea, nosotros tenemos que andar en el espíritu para engendrar hijos espirituales. Veré que ya puede empezar. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo sois, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa que tiene. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él. ¿Por qué? Así va a pasar un día. Porque va a haber mucha gente siguiendo al Señor. Y si nosotros le servimos al Señor, muchos de ustedes, o varios de ustedes también, Dios necesita que sean luz, y de varios de ustedes también van a tener multitudes siguiéndolos. Yo lo creo. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. O sea, la gente que más nosotros llegamos a estimar son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí está mi familia. ¿Dónde está su familia? Porque el Señor Jesús siempre hablaba en un nivel espiritual. Siempre lo querían manejar con lo sentimental. Usted todo el día ahí predicando y su mamita y sus hermanitos por allá ni los miran. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Su madre y sus hermanos lo necesitan. Pues si me necesitan, pues que vengan y se sienten aquí conmigo y escuchen la verdad y la vivan. Eso es lo que le estaba diciendo. Este es un tiempo muy bonito. Anoche fue un tiempo muy bonito. Una causa, una circunstancia por la que nos reunimos como hermanos, como hijos de Dios, como familia. Esto que hoy estamos viviendo desde ayer es lo que está en el libro de los Hechos. Como hermanos, con sinceridad, con sencillez, ¿cierto? Esta mañana estaba yo ahí, yo no hallaba ni a dónde hacerme para estudiar. Y estaba yo ahí cuando entraron unas hermanas y todo. Ahora sí las conozco como son. ¿Usted imagina que los discípulos vivían con el Señor Jesús? Claro que yo me imagino que cuando los discípulos se acostaban, el Señor Jesús no se había acostado. Cuando el Señor Jesús llegaba a recostarse, ellos ya estaban roncando. Y cuando ellos se levantaban, el Señor Jesús ya estaba también por allá orando. Nunca lo veían casi, me imagino yo. Siempre estaba buscando de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la iglesia del Señor. El Evangelio de Cristo no es llenar un lugar de diplomas, aunque el conocimiento no es malo, es bueno, dependiendo cómo se tome. El Evangelio de Cristo es la vivencia. El Evangelio y la doctrina sana es lo que vivimos, no lo que hablamos. Esa es la doctrina de Dios. El Señor, o sea, todos los discípulos confirmaban lo que Dios hablaba, lo que el Señor hablaba cuando vivían con Él, ¿cierto? Porque todo lo vivían. No era solo teoría, sino que lo vivían. Por eso lo que le hablamos de la cultura es una forma de vivir. O sea, si usted trae la cultura del mundo y todavía dice mentiras, aquí ya no sirve. Aquí está la cultura del reino de los cielos, que todo es a través de la verdad. Si usted siempre llega tarde a todo lado en el mundo, aquí no sirve.
porque aquí estamos en la cultura del reino y tenemos que ser puntuales. Y si somos discípulos y si vamos a ser ejemplo para otros, tenemos que ser un buen ejemplo, o si no, vamos a ser un mal ejemplo. Gracias por su entusiasmo. Así no le caiga bien lo que estoy diciendo, dígame. Por respeto. Porque no es que eso lo va a formar. Porque para ser discípulos necesita haber una formación. Pero ¿quién va a formar a quién? Si hemos tenido que atender personas que de otros lugares, yo soy discípulo de no sé quién, pero está muy desformado, está muy desforme. Amén. ¿Usted sí quiere ser discípulo del Señor? Amén. Tenemos que aprender la cultura del reino. Dice aquí, en el 21, él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con Dios por lo que hoy está pasando acá y con lo que Dios está haciendo en varios lugares, o lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque lo que Dios me ponía hoy es que los que hemos sembrado con llanto, vamos a recoger con regocijo. Amén. Y vamos a recoger. Amén. Y cada uno va a recoger de acuerdo a lo que haya sembrado. Amén. Y en esta tierra Dios me ponía que ustedes han sembrado. Amén. Yo sembré aquí, pero ustedes han sembrado más. Y el Señor no es injusto. Y otros van a recoger por lo que ustedes han sembrado también. Porque lo que Dios me pone, y por eso le digo así a la hermana Yolanda, al esposo y a las personas que están con los pastores como servidores, que ya es el tiempo de dar fruto y no de seguir dándole vueltas a lo mismo. Ya es tiempo de producir, porque hay una semilla que los pastores han puesto, una semilla de Dios para que se reproduzca, igualmente lo que ustedes están haciendo. Y yo declaro que aquí va a haber multiplicación, y no solamente en Villavicencio, es que el Señor ha hablado es del Bichada, del Meta, del Casanare, de todo lugar donde se toque el arpa. ¿Amén? Y mire lo que dice en el 22. Quiero que usted siempre se guíe por la palabra que está ahí escrita. Aconteció un día que entró en una barca ¿con quién? ¿Quiénes son los que andan cerca al que va adelante? Los discípulos. Y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Hoy el Señor le está diciendo a usted que pase al otro lado del lago. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús, las multitudes siempre lo seguían, y los discípulos ahí. Entonces hay discípulos que dicen: bueno, ya conocemos al Señor, se levanta a tal hora, desayuna a las 8, almuerza a las 12, ¿no? Todo está cuadriculado. Con el Señor no es así, con el Señor Jesús no es así. Estaban ahí y esto, yo creo que mirándole, y ahora qué vamos a hacer. Y el Señor le dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Sabe qué significa eso? Hay un lago, aguas, y acostumbrados a estar en este lado, como muchos de ustedes están acostumbrados a eso,
Y el Señor nos está diciendo a todos, que necesita que pasemos al otro lado del lago, a una nueva dimensión, a salir de la religiosidad, a salir del costumbrismo, a salir de nuestra mentalidad humana, a salir de nuestra comodidad. ¿Y a qué hora es la reunión? Ay, pero tan temprano. No, pues entonces el Señor me hubiera dicho, pasemos al otro lado del lago. Ay, Señor, ¿no podemos ir mañana mejor? Como algunos. Usted le entregó su vida al Señor, usted tiene la revelación en su vida de que realmente usted le va a servir y que va a ser un discípulo. Pues Dios le está probando y le va a probar si eso es así o no. Me alegra mucho, por ejemplo, a todos los hermanos que hoy están aquí de Bogotá, porque hoy teníamos que estar en el servicio de Bogotá, ¿cierto? A esta hora más o menos teníamos que estar sonando el shofar, según la cuadrícula. Y entonces el Señor nos pone, pues pasemos al otro lado del lago, a ver verdaderamente quiénes son los que nos van a seguir. Los que están aquí están tomando forma de discípulos de Bogotá. Pónganse de pie. Podemos decir que podemos contar con ustedes para muchas cosas, porque no se están dejando encasillar por esquemas. Y debemos decir que este evangelio no es de esquemas, sino que realmente Dios necesita que hagamos cosas diferentes. Felicítese. Yo los felicito. Gracias. Yo los felicito y sé que Dios se agrada de esas cosas, porque muchos lo han hecho con esfuerzo. Muchos dirán, supieran todo lo que yo tuve que hacer para llegar acá, y supiera usted todo lo que nosotros hicimos también para llegar acá. Pero como todos lo hacemos delante del Señor, usted tiene que saber que si usted le sirve a Dios es para la gloria de Dios. Usted tiene que saber que si usted barre es para la gloria de Dios. Usted tiene que tener la revelación de que todo lo que usted hace lo está sembrando en el reino de Dios. Usted no lo está haciendo para un hombre, aunque Dios pone hombres para dirigir su obra, seres humanos que llaman ministros, y que hay que honrarlos y respetarlos, ¿cierto? Entonces, pero usted tiene, todos los que anhelen servirle a Dios y los que le servimos tienen que tener la revelación de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si usted da 1,000 pesos en una ofrenda, tiene que tener la revelación de que eso lo está sembrando en el reino de Dios, no en una persona. ¿Amén? Porque la recompensa se la va a dar el Dios, no el pastor, no el ser humano. Es Dios el que da las respuestas y el que honra. Entonces, hoy estoy hablando así. Hoy no voy a hablar como un pastor, pero estoy hablando a discípulos. Hoy no estoy hablando como un pastor, hoy le estoy hablando como alguien que Dios mandó a ser discípulos. Y esta palabra es para discípulos. Jesús, el Señor Jesús se entregó en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sé que hay personas nuevas también, pero a las personas nuevas también el Señor las quiere enfocar es hacia el servicio a la obra de Dios, porque es necesario que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Las almas se están perdiendo. Muchas almas se están perdiendo por falta de predicar el evangelio.
Nosotros tenemos la semilla, pero nos falta regarla. Nos falta regarla. Dios, el Señor está como reclamando que teniendo la semilla y una buena clase de semilla, no la estamos regando como debiera ser, ni en la magnitud que debiera ser. O sea, como que el Señor quiere que contratemos una avioneta y reguemos semilla por todo lado. Abramos la boquita y prediquemos del reino de Dios. Muchos están afanados, muchos están corriendo con sus afanes humanos, muchos están preocupados por el recibo de la luz, y ese recibo de la luz no les deja abrir la boca para predicar el evangelio. Entretenidos nos tiene el sistema humano y no estamos haciendo la labor que Dios nos mandó a hacer. Diga, a partir de hoy voy a regar la semilla en cantidades alarmantes. Diga, ¿lo va a hacer? Es necesario. Dice acá, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que padecemos, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Dígale a que tiene ahí, mírale a los ojos, dígale: ¿dónde está su fe? No le mire la nuca, mire los ojos, dígale: ¿dónde está su fe? ¿Sabe por qué? Dice: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? ¿Quién es? Pero el Señor Jesús dijo: y estas señales harán a los que creen en mi nombre. Impondrán manos. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que echó fuera un demonio? Luego, ¿los demonios existen? A veces se meten en las iglesias por ahí camuflados los demonios de hechicería. Allá en Pereira, en semejante seminario, semejante congreso con esos siervos de Dios, y por allá fueron y encontraron un satánico que estaba echando sangre por ahí. Y hacen conjuros y rezos. Y muchos pensaron en el recibo de la luz. Hay que pensar en el recibo de la luz. Pero lo que pasa es que como no hace espiritualmente lo que tiene que hacer, los brujos lo tienen ahí. Los brujos y los hechiceros allá, ellos sí hacen sus espirituales, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios terrestres, con la cara, ¿cómo voy a hacer? Vale 10,000 pesos el recibo de la luz. ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que sí? Y los brujos allá haciendo lo espiritual. Y los hijos de Dios, ¿cómo voy a hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y le entró la llamada: gloria a Dios. Amén. Sí, aleluya. ¿Pero qué? Y los brujos espirituales. Y los otros terrestres. Y esperando respuestas. Pues las respuestas van a ser respuestas y cosas materiales naturales, porque espirituales no pueden llegar porque como no le queda tiempo de hacerlo espiritual. No le queda tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted?
Tenemos que entrar a una dimensión espiritual. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedecen? ¿Quién es este? Jesús, el poder de Dios, es el único que puede hacer eso. Y cosas mayores aún harán, dijo el Señor Jesús. Gracias a Dios que hay algunos que salen por televisión que hacen que esta palabra se cumpla, ¿cierto? Porque si no, estaríamos dudando de pronto. O cuando el Señor Jesús llena un estadio de 50,000. Esas cosas mayores se están viendo hoy en día. Pero nosotros ya no tenemos que conformarnos, porque es que nosotros estamos conformados con verlas por televisión. Discípulos. Ay, mire cómo le enderezó los pies. Yo en 20 años que llevo el Evangelio no había visto eso. Imagínese. Dijo un pastor por allá en su tierra, lo llamé un día, pastor, no sé qué, ay pastor, es que nos vamos para Pereira, para la iglesia de Pablo Portela, porque va a llevar a los hermanos a que vean milagros. Y le dije, ¿y por qué no lo hace usted? Se ahorra el pasaje. O sea que el pastor tiene que llevar a la iglesia a otro lugar para que vean los milagros el pastor. Se supone que el pastor tiene que hacer los milagros. Se supone que tiene que haber poder y autoridad para que los que están siguiendo al Señor vean el camino. ¿Sí o no? ¿Quién es ese que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Todos nosotros estamos llamados a tomar autoridad aquí en la tierra y a que hasta el medio ambiente se sujete a la palabra que nosotros soltamos de parte de Dios. Gracias por su entusiasmo. Pero es que eso no llega a la vida de alguien viendo novelas. Eso no llega viendo María Bonita. ¿Todavía la están dando? No. Ese poder de Dios, esa autoridad no llega andando terrestres. El que anda terrestre, la serpiente lo pica. Es para los que andan como águilas, para los que vuelan como águilas. ¿Amén? ¿Sí me están a entender? ¿Sí estoy explicando bien el mensaje que Dios le mandó? Para que haya poder y autoridad en alguien tiene que haber ayuno y oración. Una razón clarita que el Señor le mandó es que tiene que pasar al otro lado. Diga, yo tengo que pasar al otro lado. Tengo que cambiar mi forma de vivir. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que cambiar la forma de hacer. Tengo que hacer más de lo que he hecho hasta hoy día. ¿Sabe a qué nos mandó el Señor? A ayunar parejito. De aquí a unos días usted me va a ver todo escultural. Hasta con tirantas de pronto. El Señor nos mandó a ayunar. Y si el Señor nos mandó a ayunar a nosotros, si usted es de esta familia, va a tener menos mercado. Pero no le va a hacer falta nada. Hágalo voluntariamente mejor. Hágalo voluntariamente mejor. Un día el Señor me habló hace muchos años. ¿Usted quiere que sus hijos coman? Ayune. Ah, ya entendí por qué. Claro, yo era el que estaba haciendo que no hubiera mercado en mi casa porque como yo no ayunaba. ¿Usted quiere que su familia tenga vida? Muera usted. Muera a su soberbia, muera a su carácter, muera a todas esas cosas para que haya vida en lo que usted anhela que haya vida. Y la razón es que el Señor nos mandó a ayunar.
Usted le mandó a ayunar, pastora Claudia, pero un ayuno a otro nivel. Y nos vamos a reunir para transmitir muchas cosas, pero los discípulos ayunan. O sea, cada discípulo debe ser, como el discípulo ya va alcanzando una madurez espiritual, el discípulo no espera que te digan todo, el discípulo hace lo que ya sabe que hay que hacer, el discípulo ya sabe qué necesidades hay. Si se cae una silla, no hay que decirle, ya sabe que hay que acomodar la silla, ¿cierto? El discípulo es piloso, el discípulo del Señor. No hay que esperar a que nosotros demos una iniciativa de ayuno. Usted tiene que tener una disciplina, una cultura de reino, y en la cultura de reino se vela, se ora y se ayuna. Esta no es una iglesia gomela, aunque hayan gomelos espirituales. Allá decía el apóstol, dijo, ahora ¿quién dijo que para que los jóvenes vayan a una iglesia toca ponerles espuma y luces? Si el Espíritu Santo es el que convence. Si está la presencia de Dios, los jóvenes van a sentir la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios está, el joven va a empezar a sentir temor de Dios y a anhelar seguir a Dios. Tiene que tener buenos ejemplos con sus padres también, ¿cierto? Entonces, una cultura de ayuno y de oración para el pueblo de Dios. ¿Usted quiere ser un cristiano con poder? ¿Usted quiere ser un cristiano con poder? Ayunar, velar y orar. Y obedecer. Obedecer mucho. Esteban era un líder, un ujier, un servidor de la iglesia, y era un hombre de poder y lleno de la palabra, y hacía milagros y prodigios, y no tenía título. Dios necesita que usted haga milagros y prodigios, sobre todo en esta tierra, que por eso la mayoría de gente anda buscando son brujos y hechiceros, porque los cristianos no muestran el poder de Dios. Que se desarrolle la unción profética en sus vidas para que sepan dar un consejo a alguien, y por eso la gente llegue a Cristo. Debemos empezar a buscar un nivel espiritual mayor. Debemos dejar de estar apegados a las necesidades y a los conflictos terrestres y entretenidos, y descuidando lo que debemos hacer para Dios. Debemos, dígale al que tiene, yo me iré con un rema, yo tengo un rema, Dios también le dio unos remas a mi esposa allá en el Congreso, y a los hermanos que estuvieron con nosotros en Pereira, pero el rema que Dios me puso a mí es que yo no soy de este mundo. Yo me vine con esa mentalidad. Hasta arrepentido estoy de comer tanto. Pero ya que dígale al que tiene ahí, si se ha dado cuenta que yo no soy de este mundo. ¿Ah? Dios nos creó espíritu. Dios nos creó espíritu. Aquí tenemos un estuche, pero Dios nos creó espíritu. Y esa naturaleza se tiene que manifestar aquí. Entonces hay que negar el estuche. ¿Sí o no? Dios nos creó espíritu. Nosotros somos seres espirituales por naturaleza, pero como andamos apegados a lo de aquí, buscamos soluciones a la manera de aquí, y no hemos entendido realmente, necesitamos la revelación de que nosotros fuimos creados espíritus, porque la iglesia quiere ser padre de los espíritus.
y desde antes de la fundación del mundo nos escogió y estábamos siendo espíritu, no estábamos en este estuche. Este estuche es lo que está estorbando que se manifiesten los hijos de Dios aquí en la tierra. Y nosotros hemos tomado la decisión de empezar a darle duro al estuche. Bueno, por lo menos entendieron unos. Hemos tomado esa decisión de darle duro al estuche. Que ese estuche se manifiesta lo espiritual que hay en nosotros. Porque la única forma de que el gobierno de Dios se establezca en donde nosotros estemos es que nuestra naturaleza espiritual predomine y se manifieste. Porque el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a nuestro espíritu para hacer cosas espirituales. Los que están que se duermen, les falta ayuno. Tienen pesadez espiritual. Así es, de sencillo. Porque se acostumbraron fue a una religión, no a una disciplina espiritual. Eso es lo que tenemos que aprender todos, la cultura del reino. Eso es como si usted viera un ángel de Dios con guayos. No cuadra. Si somos lo que somos, andamos como andamos. Y debemos entrar a esa dimensión. ¿Amén? ¿Usted cree que los ángeles de Dios son reales? Estaba el apóstol Fernando Orihuela allá predicando, paraba así y hablaba y miraba así, y es que hay un ángel que me tiene entretenido, está midiendo este lugar y me tiene entretenido, un ángel. ¿Usted cuántas veces lo ha entretenido un ángel? A mí tampoco, pero existen. Y decirles al Señor que los quiero ver. Por eso quiero negar este estuche, porque es que para mirar cosas en otras dimensiones tenemos que soltarnos de aquí ay, no puedo ir porque mi abuelita le salió un callo en la mano de aquí y entonces me toca quedarme a cuidarla. Hartos ángeles va a haber. La otra vez unas personas se fueron de la iglesia porque dije, no vinieron que porque se quedaron cuidando a la perrita que estaba recién operada. ¿Qué tal que hubiera llegado aquí? ¿Y por qué Paulita no vino a cantar? No, fue que se quedó cuidando a Sivana. A Sivana no hay nadie que la cuide. Si nosotros entramos y anhelamos entrar al mundo espiritual, tenemos que dejarles todo. Sin agüero. Si hubiera alguien en Bogotá y que hubiera querido estar aquí y no tuviera ni un peso, pues véngase 8 días antes caminando. Yo cuando iba a conquistar a mi esposa me fui a pie hasta Tuluá. Y los otros que están en el barrio que ahora sí. Pero usted quiere el reino de Dios, pero ahí. Mande, Señor, mande. Aquí está tu siervo, Dios. Pero bostezando. Es que el reino de los cielos lo conquistan los valientes. Y para eso hay que hacer, no hay que hablar, hay que hacer. Hay es que hacer. Cuando con lo que uno hace demuestra lo que cree. Y yo le digo que sí tengo ese rema hoy en día, aunque lo he venido haciendo, pero entendí el mensaje de Dios, que lo que Dios quiere es que nosotros entremos a unas dimensiones mayores del espíritu. Porque los brujos y hechiceros andan en unas dimensiones que ponen a llorar a los cristianos que andan dormidos. Créame que muchas iglesias están secando y se están acabando porque hay brujos y hechiceros dedicados a eso.
Y una de las cosas que ustedes tienen que tener cuidado aquí es que no se infiltren personas que son satánicos a estorbar las reuniones, porque eso está ocurriendo. O que hayan personas que realmente están buscando de Dios y se reúnen los hechiceros y los brujos a atacarlos y empieza a adormecerlos. Y si no hay ayuno y oración, a lo último no queda nada. A lo último dice: mija, eso como que no pasó nada, vámonos para Capachos. ¿Saben qué es Capachos, no? Ustedes casi no están en el mundo, menos mal. ¿Sí van a pasar al otro lado? El Señor dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Yo la verdad, esto de haber venido aquí a Villavicencio con los hermanos de Bogotá, es decirles: vamos a ver quiénes van a pasar al otro lado. Hay algunos que no vinieron porque no tuvimos, pero sabemos que contamos con ellos. Pero nosotros, los que estamos al frente de una obra de Dios, necesitamos saber con quién contamos, pero sobre todo espiritualmente. Yo me imagino que los que vienen de Bogotá, ninguno viene de paseo. Vinimos a hacer la obra de Dios. Pastor, ¿y de qué color le llevo el bikini? No dice que yo quede de paseo. Vamos a hacer la obra de Dios. Me imagino que si vino buscando algo espiritual, ¿cierto? No es que me dijeron que las llaneras eran bonitas. Estamos haciendo la obra de Dios, porque la obra de Dios a través de nosotros tiene que ser poderosa. Usted tiene que dedicarse a buscar el poder de Dios. Propóngaselo. Los discípulos apostólicos y proféticos no son los normales. Por eso le pongo el ejemplo de Esteban, hombre poderoso en la palabra y lleno de poder y del Espíritu Santo. Lleno de poder, diga, lleno de poder y del Espíritu Santo. Diga, yo tengo que ser lleno de poder y del Espíritu Santo. Pero para eso usted tiene que negar ese estuche. Nega ese estuche que no le va a servir de nada. La vanidad. Entre a un nivel espiritual. Somos hijos de Dios. No somos hijos de Belial. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. No somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. Tenemos que vivir en el reino de Dios. Tenemos que vivir una cultura del reino de Dios. Amén. En la cultura del reino de Dios se ayuna, se ora, se vela y también se come. Cuando es a comer y cuando es a ayunar es ayunar. ¿Sí o no? Pero si vamos a comer, hasta se nos está poniendo a comer, ya voy a estar poniendo a comer más decentemente. Sí, porque verdad, uno mismo se hace daño con su cuerpo, ¿cierto? Y ya Dios me está redarguyendo. Yo creo que esta semana me voy arrepintiendo. Por ahí la siguiente semana ya voy cambiando. Por ahí en un mes yo creo que ya estoy afinado para Dios. Yo le digo, y nosotros venimos con esa meta: entrar a niveles espirituales mayores. Ustedes no pueden ser esos cristianos que cuando van a la iglesia está esperando que el pastor lo felicite porque llegó. ¿De verdad?
Ahí le vuelve como de, ¿qué hubo, hermano? ¿Y cuándo vuelve? Pero ahí, pastor, ¿de verdad cuándo vuelve? Apenas se ríe. Nosotros tenemos que tener una identidad en el reino de Dios. Dedíquese a buscar el poder de Dios. Crea que Dios le ha dado poder, pero le toca que se niegue al estuche, al cuerpo y al alma. Ay, es que la otra semana se acaba la novela. Pues déjela así. Hay gente que está llena de puras novelas y de televisión. Por eso las soluciones que van a buscar siempre son humanas, no espirituales. Llenémonos de la presencia de Dios. Cambie su cultura diaria y busque más a Dios. Tenemos que alimentar más nuestro espíritu. Alimentar más nuestro espíritu que nuestra alma y que nuestro cuerpo. ¿Amén? Entonces, le voy a decir unos parámetros para que usted sea un discípulo de Dios. ¿Amén? Juan 8:31, vamos rápido. Juan 8:31. Si usted quiere realmente ser un discípulo de Dios, no de hombre, no un discípulo mío, sino de Cristo. Porque si usted se convierte en un discípulo mío, va a aprender todo lo que yo hago, se va a dejar la barba y todo eso, pero tiene que parecerse al Señor, no a mí. Usted tiene que tener su propia identidad. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Ustedes han creído en Él? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los católicos que habían creído en Él. ¿Cierto? ¿Cuántos eran católicos acá? ¿Alguno había sido musulmán? No, menos mal. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? O sea, verdaderos discípulos. Porque aquí hay unos discípulos, como así dice verdaderamente, es porque hay unos que no son verdaderos. ¿Sí o no? O parecen, pero no son puramente verdaderos. ¿Qué hay que hacer para ser verdaderamente sus discípulos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Y cómo se hace para permanecer en la palabra? ¿Cómo se hace para permanecer en la palabra? El que permanece en la palabra es el que la obedece. Si alguien dice que es un discípulo del Señor, debe estar viviendo la palabra, diezmando y ofrendando. Amén. Ya le está yendo la voz. Los servidores de las iglesias se supone que son los discípulos. Si no diezma y ofrenda, se está convirtiendo en un estorbo. Así no diga amén. Y ese pastor, ¿por qué empezó a hablarnos así? Pues lea la Biblia. Amén. Eso es permanecer en la palabra de Dios. El discípulo verdadero, dice ahí, ya estoy viendo más de uno pensativo. El discípulo verdadero, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo creo que con ese versículo tengo como 5 más, pero creo que ese era. Creo que, gracias Señor. Voy a dejar los otros 5 para cuando vuelva. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros no permanecéis en mi palabra, no sois discípulos verdaderos. Bueno, lo estoy haciendo la inversa de la traducción. ¿Amén? ¿Usted es un discípulo verdadero?
Gloria a Dios. Aleluya, amén. Los discípulos del Señor Jesucristo permanecen en su palabra. Y los que permanecen en su palabra son los que se convierten en columnas de las obras de Dios. Si alguien no permanece en su palabra, no puede decir que es una columna. O puede ser una columna pero sin varilla. Y cuando le mandan la plancha, ahí cuando empiezan a sentir el peso de lo que se va a edificar, y ese no era el que andaba con usted. Uy, pero era para arriba y para abajo con usted, ¿qué pasó? No, pues le faltó varilla. No era verdaderamente una columna, le faltó varilla. Bueno, otro, Lucas 14:26. Váyalas anotando bien en su corazón, ¿oyó? No solamente en la agenda, sino en su corazón. Es que imagínense, ahora entiendo. Judas fue discípulo, ¿sí o no? Judas fue discípulo del Señor Jesús, pero no fue verdadero. ¿Sabe por qué? Porque no permanecía íntegro delante del Señor, no permanecía íntegro. Judas no permanecía. La Biblia dice que él jalaba de la bolsa, él era el tesorero. Entonces el Señor hacía las campañas, recogía la ofrenda. Bueno, en ninguna parte dice que recogió ofrenda, ¿no? Mejor no metamos herejías. Digamos que el Señor le daba la plática y él cargaba la bolsa. Pero dice que él jalaba de la bolsa del Señor. Entonces ya no era íntegro. Por ahí empezó. Cuando usted le jala lo que le corresponde al Señor, que es el diezmo, ya se pierde la integridad y le está abriendo una boca, un hueco al diablo para que se deje usar después contra él mismo, contra la misma obra. ¿Amén? ¿Está muy feo el tema? Si quiere lo cambiamos. ¿No? Mire que entonces Judas no era un discípulo verdadero. ¿Cierto que no? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Judas no permanecía en la palabra, andando con el Señor, y no permanecía, pero no era íntegro, no era un discípulo verdadero. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, ¿qué pasa? No puede ser. Vaya haciendo cuentas. Si alguno viene a mí y no aborrece, aborrecer quiere decir que no es lo primordial. No es lo primordial su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos y hermanas, no. Y aún su propia vida. Y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén. O sea que se va a aborrecer a su papá, a su mamá. No es que le coja bronca, ¿no? O sea, la palabra aborrecer ahí no significa que ya no les vuelva a hablar. Lo que significa es que ellos no son la prioridad de su vida, la prioridad es Dios. Amén. Entonces, si alguno viene a mí y no
aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida. ¿Usted cree que va a poder llegar al nivel de aborrecer su propia vida? 4. Piénselo bien. Se lo voy a volver a preguntar. ¿Usted cree que usted va a poder llegar al nivel de aborrecer su propia vida por amor a Dios? O sea que si yo le dijera a usted, el Señor me muestra en este momento, y le encima la tembladera, me muestra el Señor que usted se tiene que quedar 2 meses aquí en Villavicencio predicando el Evangelio a toda criatura. Yo lo haría con mucho amor. Pero es que en la casa tengo una gatica. Y ni siquiera la gatica está en la Biblia. Quiere decir que eso es mentiroso. ¿Usted lo haría? El Señor ahí me puso una palabra a Martín. Porque tú lo has pedido. Que lo va a llevar a tierras lejanas. No sé si habrán tigres, elefantes, no sé. Pero son tierras lejanas. ¿Usted cree que Dios no necesita gente que vaya a hablar de Dios a muchos lugares? Lo que pasa es que nosotros siempre en nuestra mente humana que me lleve a Miami Beach. Dijo, vamos a evangelizar a Mickey Mouse en Orlando. Y no ve que los pobres, dijo, le cuento esto así como para que vaya haciendo cuentas, porque Dios me lo habló a mí. La mayoría de la tierra ya está evangelizada. ¿Sí sabe eso? La mayoría de la tierra ya hay internet, hay programas de televisión, ya la mayoría de la tierra ya conoce que el Señor Jesucristo es real. Amén. Muchos ya no lo quieren obedecer, pero ya saben. Pero ¿sabe qué es lo que falta? Los rincones de la tierra. Amén. Y hasta el último rincón de la tierra. Y a mí el Señor me habló que me iba a llevar por los rincones de la tierra. Amén, gloria a Dios. Estábamos hablando con la profeta que en Panamá, que me iba a llevar a Riquiriquí, yo no sé cómo se llama eso. Me dijo, pero yo no quiero que usted vaya allá. Le dije, ¿por qué? No, yo solamente estoy haciendo unos contactos en Ciudad de Panamá, pero Raquiriquí, yo no sé por allá. Le dije, no, a Raquiriquí también. No me preocupe por la geografía, que yo allá voy. Porque yo sé Dios qué me puso a hacer. Y a donde van todos, también voy. O sea, podemos ir a Miami, España, todo. Pero a los rincones de la tierra también. Tenemos que ir. Pasca es un rincón. Dios no habló que Pasca es un rincón de la tierra. Pasca es un rincón, y hay muchos rincones de la tierra donde hay que ir. Entonces se dice que lo va a llevar a lugares lejanos. Lo único que tiene que preguntarle es, Señor, llevo toldillo, llevo contra los zancudos, ¿qué llevo? Caña de pescar. Amén. Ay, pero allá hay mosquitos. ¿Usted está diciendo que es un discípulo? Órale al Señor para que le ponga, ¿cómo se llama? Repelente. Tiene que aborrecer su propia vida. Decía alguien, hay algunos que quieren servir al Señor, pastorear. Y dice la Biblia que el que anhela obispado buena obra desea.
yo sí quiero ser pastor, y se va para tal lugar. Ahí es donde se le prueba el voltaje. Y allá habrán colegios con ruta para los niños. Sí, ahí pasa una canoa por el río Orteguaza a las 6 de la mañana. ¿No es lo que estamos leyendo? Que negarnos hasta la muerte. ¿Usted cree que el apóstol Pablo les tocó muy fácil? A los discípulos primero les tocó difícil. ¿Usted cree que al Señor Jesús le tocó fácil? Porque el Evangelio no es fácil. El Evangelio es por amor. Todo lo que hacemos para Dios es por amor. Si estamos hoy aquí reunidos es por amor, ¿cierto? Porque amamos al Señor, porque anhelamos agradarlo y porque nos estamos perfeccionando para desarrollar la obra de Dios aquí en la tierra como Él dice que hay que hacerla, a la manera que hay que hacerla y con el poder que hay que hacerlo. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso estamos aquí, para transmitirles eso, que la obra de Dios, los que verdaderamente amamos la obra de Dios, nos tenemos que esforzar por hacerlo todo a la manera de Dios. Es difícil, porque la Biblia dice que entrar por la puerta estrecha, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos lugares pueden ser muy facilistas en el Evangelio, pero nosotros queremos vivir el Evangelio como Dios dice que hay que vivirlo. Puede ser más difícil, puede ser más duro, puede ser más incómodo, pero es el más eficaz. ¿Eh? Vamos a orar. Voy a pedir que cierre sus ojos en esta hora. Voy a pedir que cierre sus ojos en esta hora y usted asuma en esta hora, en este momento, no se deje distraer de nada, asuma su identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Algunos de ustedes tienen un llamado, no solamente a ser hijos de Dios, sino también a servirle a Dios. Pero usted debe concientizarse de que el día del Señor se acerca y de que un día aquí en la tierra no se va a predicar más el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí y cuando la iglesia del Señor ya no esté aquí, ya no va a haber necesidad de predicar el Evangelio. Este es el tiempo para servirle al Señor. Este es el tiempo para comprender que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo para que usted entienda que debe prepararse con la palabra de Dios, que debe prepararse primeramente obedeciendo esa palabra en todas sus 4 dimensiones. Usted debe prepararse su ser interior, su ser, espíritu, alma y cuerpo, en ayuno, en oración, porque un día Dios le va a preguntar si usted desarrolló la labor para lo cual Él le había enviado, si usted realmente sí fue ese instrumento
que Dios estaba capacitando, porque necesitaba que a través de usted mucha gente fuera ganada, mucha gente fuera salvada por la predicación del Evangelio. Va a haber un día donde cada uno va a tener que dar cuenta de sus dones y de sus talentos. Algunos tienen dones de parte del Espíritu Santo, pero andan muy terrestres en los afanes de este mundo, ocupados por los afanes de este mundo, y no han usado los dones ni los talentos que vienen del Espíritu de Dios para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y hoy el Espíritu de Dios lo que está hablando a su vida es que usted debe negarse hasta la muerte, si es necesario, por amor a Dios. Hoy ignoráis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente. Muchas veces el Espíritu Santo ha anhelado estar con usted en la intimidad, pero sus carreras y sus afanes no se lo han permitido. Y cuando usted ha sentido tristeza en su corazón y no sabe por qué, es porque usted no ha aceptado esa invitación del Espíritu Santo y usted no se ha dado cuenta, porque sus afanes no le permiten. Hoy el Señor quiere hablar a su corazón. Hoy el Señor necesita un compromiso mayor, que usted tenga la cultura del reino, que usted empiece a vivir como se vive en el reino, con veracidad, con puntualidad, con poder de Dios, con unción del Espíritu Santo. Tome su lugar hoy en el cuerpo de Cristo y pregúntele al Espíritu Santo si usted está haciendo y está desarrollando bien la labor que Él le mandó a hacer aquí en la tierra. Tome su lugar en el cuerpo de Cristo y pregúntele al Espíritu Santo si Él está agradado con la forma en que usted está viviendo el Evangelio, con la forma en que usted está sirviendo al Señor. Tome su lugar en el cuerpo de Cristo y pregúntele al Espíritu de Dios. Hoy el Señor nos está invitando a pasar al otro lado, a desacomodarnos, a dejar la comodidad, a cambiar de dimensión espiritual, a buscar el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. Padre, te doy gracias por este pueblo, Señor. Es un pueblo apostólico y profético, Dios, con genética apostólica y profética, Señor, evangelística, magisterial y pastoral. Hoy yo declaro a los potestades de esta tierra, de los llanos orientales, declaro que esta tierra es de Cristo, y declaro que a través de nuestras vidas conquistaremos almas para la gloria de Dios. Declaro que hay una multiplicación de ovejas, una multiplicación de siervos y siervas, de ministros que se van a levantar en esta tierra. Hoy declaro en el nombre de Jesús que aquí hay estaca validada con la sangre de Cristo,
Hoy declaro en el nombre de Jesús que el diablo tiene que soltar las almas, que el diablo tiene que soltar las almas. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se rompen las cadenas que tienen amarradas las almas en esta tierra y van a venir a las congregaciones, van a venir a nuestras congregaciones, van a venir a recibir enseñanza del reino. Hoy declaro que van a recibir un buen ejemplo en el reino de Dios, que van a ser enseñados con integridad en la palabra de Dios y que el poder de Dios va a habitar en sus vidas y que van a hablar con autoridad a otras personas, porque sus propias vidas van a dar testimonio de la verdad para muchos. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, hoy yo declaro en el nombre de Jesús, hoy yo declaro en el nombre de Jesús. Hoy doy gracias, Señor, por todos los discípulos que estás madurando, que estás afirmando para levantar este edificio, para levantar este ministerio, Señor, aquí en Colombia y donde tú quieras, Señor. A donde tú quieras iremos, Dios, a donde tú quieras, Señor, porque hemos tomado la decisión de negarnos a nosotros mismos. Hemos tomado la decisión hasta de menospreciar nuestras propias vidas por amor al Evangelio y por amor a tu presencia, Dios. Por eso te doy gracias por lo que estás haciendo, Dios, en este tiempo. Voy a pedir que levante sus manos y hable usted con el Señor. ¿A qué se compromete usted con el Señor? ¿Cuál es su compromiso con el Señor? A partir de hoy, hable con el Señor. Usted debe fijar metas para avanzar en Cristo. Usted debe dejar la comodidad y desacomodarse un poco para dar mayor fruto para Dios. Usted debe acomodar su tiempo para tener más tiempo para Dios. Él es su Señor. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios del cielo nos lo ha dado y nos lo ha permitido. El único agradecimiento para Él es servirlo y honrarlo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque nos estás entrando en una nueva dimensión del Espíritu, Dios. Porque nos llevas de gloria en gloria. Gracias porque nos permites estar reunidos como ministerio, Señor. Creemos, Señor, que este ministerio lo llevas de gloria en gloria. Que vas a expandir, Señor, este ministerio por el llano, Arauca, Casanare, Bichara, Señor. Que vas a levantar discípulos en esta tierra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gente que va a negar aún su propia vida por causa de tu Evangelio, Señor. Que vas a llenar de tu amor y de tu poder. Que van a ser discípulos de poder, Señor. Discípulos proféticos, porque lo vas a llenar su boca con tus palabras, Señor. Y van a soltar palabra de vida. Y algunos van a creer, porque la palabra de Dios va a ser verdad en su boca, Señor. It's